no son los conductores, cada uno no es dueño de su unidad, es una empresa. Hay transportes articulados, lo que aquí le llamamos nosotros las metrovías, y todo el transporte se maneja con tarjeta, igual que lo que se hace en la metrovía. Usted no se embarca en ningún transporte con dinero, como primera cosa. Como segunda cosa, y lo que ha sucedido en Chile, la manifestación más grande fue en Santiago, pero en otras ciudades también ha habido manifestaciones en contra del tratamiento que ese gobierno le da a sus ciudadanos. Es algo, muchos de nosotros nos hemos enterado de la manera brutal cómo se trató al ciudadano. Y finalmente se está reclamando que haya un nuevo contrato social, o sea, que haya una nueva constitución, porque la constitución que manejan ellos es una constitución que quedó implantada por Pinochet. Entonces el punto clave está en que si queremos tomar como ejemplo esa sociedad, debemos hacerlo. Yo no sé si en algún momento te van a cortar la transmisión, porque lo primero que hacen es eso. Debemos hacerlo, porque en nuestro país se necesita un nuevo contrato social. En nuestro país se necesita que no solamente los políticos manejen esta cuestión. En nuestro país se necesita que la sociedad en sus diversos conjuntos se manifieste. No solamente haciendo bulla. Cuando se hace bulla es porque no se encuentra el camino para poder hacer un diálogo fructífero. Aquí existen colegios de abogados, de periodistas, de ingenieros, de economistas, de psicólogos y muchos otros colegios más. Ellos debían de intervenir en un diálogo, en una consulta, en una conversación. Aquí existen también rectores de universidades. No estoy hablando solo de Quito y de Guayaquil, porque nosotros creemos que Ecuador es Quito y Guayaquil, y eso es una equivocación. Rectores de universidades que deberían de formar un conjunto junto con los presidentes de los colegios de profesionales para entonces conversar de este asunto. Lo que sucedió hace días atrás en mi país, ¿verdad?, es el descontento que se expresa cuando no se encuentran los derroteros necesarios para llegar no a el diálogo de sordos y que yo doy la mano, sino a nuevos acuerdos reales, porque la sociedad ecuatoriana también está fracturada. Y aquí se necesita también un nuevo contrato social. Es lo que te puedo explicar por el momento. ¿Usted está de acuerdo con una nueva constitución o una asamblea constituyente? A ver, un nuevo contrato social significa una constitución, porque la constitución es un contrato social. O sea, usted para quiere hacer decir una nueva constitución se necesita hacer una nueva constituyente. Pero pero la pregunta, Walter, vamos a entender un poco. Estados Unidos tiene solo una constitución y lo que ha tenido una cantidad de enmiendas. ¿Y por qué hacer una nueva constitución? Quiere decir, con esto llamarías tú a una asamblea constituyente para construir una nueva constitución. Cuando es que la pregunta, ¿usted cree que está obsoleta la constitución de la última constitución? A ver, comencemos, como decía Pedro Grullo, por el comienzo. Participa, Andrés. Todo trabajo que haya hecho un ser humano es susceptible de mejorar, ¿verdad? El pensamiento gringo que usted me acaba de traer hablando de la Constitución norteamericana y que tiene
algunas enmiendas. Creo que la enmienda quinta es la enmienda en que tú puedes guardar silencio y alguna cosa más, ¿no? Aquí, en este diálogo, ojalá se junten con nosotros abogados conocedores de las leyes y conocedores del medio en que un hombre se desenvuelve, porque ese medio en que se desenvuelve le da la pauta de vida. Por eso es que este trabajo no puede ser como siempre se quiere hacer, a la corrida, a la volanda, y con intervención sobre los políticos solamente. Los políticos deberían estar alejados de esto, porque los políticos nuestros son una lágrima. Así que este es un desafío profundo, y hay que ver cómo se está discutiendo justamente en Santiago de Chile esta situación, porque la fractura de esa sociedad que se la quiere tomar como ejemplo y que no es tal, es decir, el ejemplo es un oasis, dijo el presidente, de tranquilidad, cuando no hay tal. En estos momentos, nosotros los ecuatorianos deberíamos reflexionar profundamente. Y lo primero, un diálogo amplio, abierto, que no esté monitoreado por el Estado, sino por la sociedad. Pero, de tal manera que los políticos son los que menos intervengan, porque ellos son los que quieren robarse la película, y ellos quieren hacer las cosas a su antojo. Y esta sociedad irá para adelante cuando tengamos menos políticos en los acuerdos sociales que tengamos que tener. O sea, menos, Walter, pero hay que aclarar, menos línea partidista y más políticos, o una sociedad más política que le interese la administración pública tal cual como debe ser, sin línea, sin delineamiento político. Eso aclárelo, por favor. Tomás, tú eres psicólogo, yo también, pero en estos momentos, por ejemplo, yo desearía tener mayores conocimientos de sociología, porque esto es la sociedad actuando, y aquí entre nosotros se nos quiere poner siempre una venda, se nos pone una venda, la venda de la ignorancia, para que así no podamos discutir, así no podamos hablar, así no podamos expresarnos, y tenemos que aceptar cualquier barrabasada que se nos dice. De eso estoy hablando. Por eso es que... Pero es que usted debería aclararlo, ¿no? Porque usted me habla... la política es una ciencia que interviene por un bien común. La pregunta que usted me habla y debería ser clara, no a ustedes, señores que manejan partidos políticos, los que deban intervenir en esto, sino realmente un pueblo que quiera integrar un verdadero cambio social. ¿Eso es lo que usted quiere decir, Walter? Así estoy diciendo, eso es lo que digo, pero quiero volver para no perderme en el discurso, que es muy fácil perderse. Usted me está hablando de que si la Constitución nuestra ya quedó obsoleta. No creo que sea obsoleta, pero se le puede hacer algunas enmiendas constitucionales, legales, no que las haga el gobierno, que las quiera hacer a su gusto y sabor, para que entonces ese contrato social que es la Constitución sirva para los ecuatorianos, porque no tiene que servir para un grupo reducido de individuos que manejan... Pero, Walter, si usted lee la Constitución actual, es una Constitución clara, específica, integral, donde el bienestar y la armonía es el bien colectivo, es biológica, es espiritual, es psicológica, es de salud, es ambiental. Las cuatro fases de la verdadera integración y armonía del ser humano. O sea, yo lo simplifico, esta Constitución es armónica. ¿En qué estaría fallando? Bueno, probablemente puede ser que esté fallando en sus reglamentos, en sus leyes conexas. Probablemente esté fallando también en que los políticos, vuelvo a hablar de ellos, que se adueñan del poder
que nos piden el voto para que les demos el poder y después se adueñan del poder y no hacen nada por el pueblo, entonces ellos deberían estar aparte, deberían entrar a esa constitución, enmendar lo que haya que enmendar, sus leyes conexas, sus reglamentos, en fin, para que sirva. A eso le tocaría es más a la asamblea, porque la única que puede modificar las situaciones es la asamblea o una constituyente. Eso hay que aclararlo. ¿Y por qué es necesario una constituyente? Le planteo como pregunta a usted, Walter. A ver, volvamos al comienzo. Cuando yo estoy diciendo que en un diálogo deberían de intervenir los rectores de las universidades, los presidentes de los colegios. Le hago una pregunta, Walter. ¿De qué rectores de universidades puede replantear cuando los mismos partidos políticos toman posesión y ponen los rectores universitarios? En un momento... Tomás, escúchame un momentito. Tiene que haber una salida, porque nosotros estamos entrampados en la desconfianza que nos han inducido desde arriba, desde el patrón del norte, para que no veamos sino todo oscuro, todo malo. Tiene que haber una salida. Tiene que haber hombres iluminados que en algún momento quieran romper este cerco de oscuridad en que nos tiene. Ahí es cuando yo te planteo. Allá Lamora es un rector de universidad, pues. Y ese intervino políticamente en estos últimos tiempos, y en favor de qué y en contra de qué. Esa es la por la cual le planteo esta pregunta, Walter. Tomás, Guayaquil no es el Ecuador, ni Quito es el Ecuador. Existe Manabí, Cuenca, Ambato. Allí hay universidades politécnicas, hay gente pensante de otra manera. Por eso es que el diálogo tiene que ser amplio, abierto, amplísimo, tal como se está discutiendo en Santiago de Chile. Porque esta sociedad nuestra está fracturada. El que no la quiera reconocer es sencillamente un sinvergüenza de 7 suelas. Hay que terminar el día de hoy, Tomás, porque lo veo a Andrés que está preparadísimo. No, él te quería plantear unas preguntas desde su postura ya. Sí, Walter, he estado escuchándolo atentamente. Usted empezó con la situación del transporte y creo que es algo que hay que recalcarlo permanentemente. La dificultad que tienen las personas de la tercera edad, pero también esa misma dificultad la tienen las mujeres y los niños. Entonces, tiene que haber un replanteamiento a nivel de la institución encargada de controlar esta situación en los buses. Y es más, yo le digo algo, que la situación de los que están usando y que vamos a tener que usar todos porque ya se está planificando en el ámbito local, eliminar los buses y empezar a funcionar con metrovías y con alimentadores. Entonces, tiene que darse por parte de la ATM una respuesta a estas inquietudes como que tú la estás planteando. En segundo lugar, tú hablabas también, Walter, de la situación de la constituyente que se está planteando en Chile y que también aquí en Ecuador también se ha hecho ese mismo planteamiento. Y como dijo el director, realmente parece que la calentura no está en las sábanas, parece que la calentura viene de otro lado, porque en todo caso no es en sí la Constitución, sino la mala aplicación de esa Constitución que ocasiona los problemas. En Chile yo vi en Telesur un reportaje en el cual un constitucionalista chileno decía que esa constitución chilena fue blindada por el señor Pinochet y que va a ser muy difícil que la traten de mejorar, porque esa constitución tienen que hacer una consulta que sea vinculante para que la puedan entrar realmente a analizar las cosas que dejó Pinochet, mire, hace 30 años. Entonces, todas estas cosas que he estado escuchándote, tú tienes bastante experiencia, tienes contactos allá en Chile y sabes lo que está ocurriendo, y creo que los amigos que están en la sintonía también están en este momento inquietos por esta situación que está pasando, no solamente en Ecuador, en Chile, sino en América Latina, porque sabemos que en Colombia, en Bolivia hay problemas también y que creo que eso nos afecta a todo este hemisferio sur, Walter. Saludos porque no te había saludado.
desde hace días, recién te veo, me alegro que estés bien, Walter. A ver, Andrés se le sale bien la voz y a vos se te distorsiona, pero bueno, siguiendo con el hilo, Andrés, gente que nos escucha, al ATN no le gustará que haya este tipo de observaciones, vamos a decir. Ellos querrán que no haya este tipo de observaciones, por lo tanto no harán nada para cambiarlo, y hay que decírselo y puntualizárselo de manera tal que haya un cambio. En cuanto a nuestra sociedad ecuatoriana, se necesita el concurso de muchísima gente, de gente intelectual especialmente. Hay los presidentes de las casas de la cultura, por ejemplo, los mismos directores de los diarios, para que entonces allí se vaya cambiando las cosas. Pero la pregunta, ¿de qué diarios? Que esa es la desconfianza que se tiene, porque cada quien... todos tenemos que actuar, pero todos con nuestros intereses, porque esto es un concurso de intereses. Pero es que cada quien peleará conforme a lo suyo y evitará la integración. Entro en el plano de la discusión, Walter, porque en realidad estos cercos mediáticos que se han formado y que no han permitido una verdadera libertad de expresión ni decir la verdad, en tiempos de antes estos comunicadores decían una verdad en los mismos términos de lo que ha sucedido en el tiempo y espacio en Ecuador y el mundo, y ahora no dicen la verdad, sino que dicen la verdad de acuerdo a sus intereses. Entonces, ¿cómo se puede confiar en este tipo de medios o en qué medios hay que confiar? Esa es la pregunta para con usted, Walter. A ver, si entramos ya, lo primero que tenemos que hacer, Tomás, Andrés y los que nos escuchan, es cambiar el chip de nuestros pensamientos. Alguna vez trabajando en programación neurolingüística con un grupo de personas, hicimos un trabajo como de que teníamos que quitarnos todo el pensamiento que tenemos en nuestra mente. Había puesto yo un gran receptáculo en el centro de la sala para que hiciéramos ese trabajo. Cada persona se acercaba a este gran receptáculo y quitaba de su cabeza todo el andamiaje que tenía puesto para comenzar a pensar de nuevo. Si no procedemos así... Le hago una pregunta, Walter. ¿Y yo estoy soñando? Sí, pero yo está bien. No vamos a cambiar nunca. Pero Walter, nunca. ¿Qué hará de poner... Walter, perdóname que te interrumpa. ¿Qué hará de poner los intereses a estos intereses a personas que saben cómo tienen su economía y que son favorecidos en determinado momento y que no pueden integrarse a un bien común? Entonces, ¿cómo batallar y generar una conciencia para con aquellos, para que se pueda vivir una armonía entre ricos, pobres, blancos y negros, entre indios, entre nuestros indígenas, y no haya esa polaridad entre el que tiene y el que no tiene, entre el mestizo, el cholo, el indio? Todo ese tipo de situaciones que son un bagaje y una barrera mental que hace que no se pueda construir una realidad ecuatoriana, porque la realidad ecuatoriana desde mi óptica es diversa. Tienes la realidad indígena, tienes la realidad del que tiene plata, tienes la realidad del cholo, del mestizo, tienes la realidad hasta del narcotraficante, tienes una diversa realidad, y esas diversas realidades, ¿cómo romperlas e integrarlas? Esa es mi pregunta para con usted, Walter. No hay ninguna pregunta. Yo lo que te quiero decir entonces es que no tenemos salida. De acuerdo a tu planteamiento, este Ecuador no tiene salida. Seguirá hasta la consumación de los siglos siendo un grupo anodino, siendo un grupo que le interesa más cuánto cuesta el pase de Estrada que juega en un equipo quiteño, o sea, ambateño,
y entonces estaremos siempre en lo superficial, en lo obvio. Este tipo de programa no puede ser así. No podemos estar comentando lo obvio, comentando lo diario, que eso es lo que quieren que hagamos. Ojalá, espero, ruego. Pero Walter, no es que no es lo obvio, sino el principio que nos lleva a llevar a un proceso de la conciencia, porque son los estados paradojales y contradictorios que tenemos en esta diversidad la que debe primar la cordura y que nos permita realmente crecer como una sociedad. Porque el momento que hay una deposición, el deponer actitudes que realmente solo miren para un bien de un determinado grupo, cosa que se ha visto la polaridad, Walter, y eso tú lo ves, y cómo hacer y deponer esas polaridades para que esta sociedad ecuatoriana se enmarque a ser mejor, porque las polaridades existen, yo no te estoy hablando que no se puede, pero cómo generar una conciencia para que esas polaridades lleguen a construir una verdadera o una nueva realidad ecuatoriana. La realidad donde integre al mestizo, al negro, al cholo, al rico, al pobre, y que elimine todos los elementos nocivos que no le permiten desarrollar. Esa es mi pregunta, y no mi pregunta, sino mi observación a todo el sueño que tienes, y que el sueño que tienes tú, Walter, y que ese sueño debe ser de todos los ecuatorianos, y que en un momento termina siendo una pesadilla cuando no deponemos actitudes y no nos sentamos a la mesa del diálogo a mirar las grandes necesidades de un país. Las grandes necesidades del país se van viendo en los momentos en los cuales estamos viviendo en Ecuador, Walter. A ver, Tomás, de acuerdo a nuestro pensamiento, el que nos han metido en la cabeza, que es el que tenemos que quitarlo para flexibilizar nuestra manera de actuar, entonces no hay salida. Si debe haber una salida. Hay en el mundo ejemplos de hombres, claro, pagaron con su vida ese atrevimiento, ¿no? Martin Luther King decía: yo tengo un sueño. Por allí Mahatma Gandhi pagó con su vida también el querer cambiar la realidad, que cambió la realidad hindú. Por ahí hay otros más, me olvido de otros más en este momento, que cambiaron una sociedad. Naturalmente que la sangre es la que redime y la que cambia. Nosotros estamos influenciados por el pensamiento eurocéntrico. Y ahí tiene usted, sin embargo, que los españoles nos trajeron la religión católica. Y de acuerdo a la religión católica, ese hombre pagó con su sangre el atrevimiento de querer cambiar una sociedad. Así que aquí no esperemos que nos sentemos nomás tan fácilmente. Llegará un momento en que habrá que sentarse por la razón de la fuerza o por la fuerza de la razón. Yo invito a nuestros conciudadanos, yo no invito a los políticos de las élites ni a los señores que nos dirigen, porque con ellos no ganaremos nunca nada. Yo invito a nuestros conciudadanos, muchos tienen este tipo de teléfonos y se conectan muy fácilmente, que vean pues lo que sucede en una sociedad como la argentina, como la brasilera también, como la chilena, y debemos de ver pues tanto vamos con todo, o debemos de ver tanto copa, porque de eso no vamos a sacar nada. Necesitamos un Salvador nuevo, a como dé lugar, y por eso es que, como usted dice, nosotros tenemos una mezcla de culturas, claro. Entonces pues de esa mezcla de cultura habrá que sacar pues en el crisol de las necesidades lo que necesitamos, ¿no? Así que tenemos que arrancar desde el principio, dejando a un lado que esta pelea que tenemos los de abajo les conviene a los de arriba,
resulta que peleamos entre nosotros. Pero es que, Walter, Cuando es que ahí es cuando, está arriba. Walter, es que lo tuyo es algo lindísimo y hermoso y quimérico a la vez. Pero después de un tiempo de tranquilidad, hay cosas que han sucedido en nuestro país y que han desbaratado su economía. Entonces, ¿cómo pensar en país? ¿Cómo pensar en país y cómo generar esa conciencia país para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo? Esa es la pregunta. Esa es la gran preocupación. Tomás, nosotros tenemos palabras que repetimos nomás siempre. Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces a ese pues que tenemos que recurrir. A decirle que deje de ver vamos con todo todos los días. A decirle que a los políticos no hay que hacerles barras, sino analizarlos. A decirle que el voto no es pues un papel cualquiera. O sea, a formar entre nosotros los de abajo conciencia. Por eso es que me niego a querer estar comentando siempre lo obvio, a querer comentar que hubo un asalto, que la cámara encontró un tipo que le estaba inyectando no sé qué cosa a otro que estaba tirado en el suelo. Eso es para los inocentes, aunque es importante, es para los inocentes, para que estemos nosotros peleando entre nosotros, haciéndole barra al político en lugar de analizarlo, para que estemos entre nosotros hablando bobadas en lugar de cosas de fondo. Creo que me voy a retirar en este momento porque ya se me agotó. Y como no hay ningún café, ni en mi casa me dan un café con la tercera. Que no se le eche a comprar el pan, pues. Te castigaron. A ver, Walter, Walter, perdóname, Walter. Ya, en tu larga trayectoria de vida, ¿qué ha significado para ti el 2 de noviembre? A ver, el 2 de noviembre, me estás hablando de la matanza del 2 de noviembre. No, te estoy hablando de lo que significa el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. ¿Día de qué ahora? Tanta fiesta. Día de los Difuntos. Bueno, los difuntos descansan en paz. Debemos dejarlos a ellos, pues que muchos necesitan seguramente un recuerdo, ¿no? Son almas que necesitan luz y paz. Pero somos los que estamos abajo, los que estamos vivos, que estamos trabajando como que si fuéramos difuntos. Sí, hay que recorrer, hay que ir a visitar, hay que ir a ponerle un ramito, hay que hacer una oración. Pero hay unos difuntos que recién pues pasaron a la eternidad, aquellos que murieron en estas revueltas. A ellos debemos recordarlos, debemos también desearles, como se dice, pues la luz y el descanso eterno. De ahí para adelante, estamos los que estamos aquí vivos, que muchas veces procedemos como difuntos. Así que eso es lo que le puedo responder, señor director. Okay, gracias. Dime. Tomás, antes de retirarme, yo invito, y ojalá que se nos una a gente que sepa más que nosotros, que su horizonte de pensamiento y su mirada sea macrocósmica y nos pueda decir, pues, porque los de abajo son los que necesitamos justamente abrir nuestro pensamiento. Nos dan pan y circo, y muchas veces nos dan circo y nos quitan el pan, y nosotros estamos muy bien, gracias, embelesados mirando teléfonos celulares cuando vamos viajando en los buses. ¿Qué vemos? No creo que vemos nada importante. Y aunque a gente que le dice que oh no, la política es una suciedad, sí, es una suciedad. No, interésese por la política, porque justamente esa es la que marca nuestro derrotero de vida. Somos mejores o peores gracias a la política. Comemos mejor o peor gracias a las decisiones políticas. La política, aunque no nos importe y nos dé asco, es parte importante de nuestra vida.
Bueno, agur, adiós, hasta la próxima. Ok, gracias Walter, gracias por haber compartido con nosotros esta mañana un café con La Tercera. Cierre la transmisión, Walter, gracias. Despídase. Bueno, allí nos vemos. Ojalá la próxima vez estaremos en el aire. Gracias. Continúe, Andrés, por favor. Bien, Sí. me olvidaba haberle dado un mensaje a Walter de que ya el 5 van a dar las tarjetas de canasta navideña en la Publio Falconi. Que vaya, ahora que está desocupado. Porque realmente estamos nosotros en este momento esperando que se cumpla todo lo que se ha ofrecido dentro de este proceso que se ha dado en la Publio Falconi Pazmiño. Y como decía Walter, en realidad la situación es muy delicada en algunas partes del mundo y especialmente en nuestro país donde estamos viviendo. Esperamos que... Puede calentarlo un poquito. Walter, ¿sí? Walter, por favor, cierra tu video, cierra tu chat, por favor. Cierra el chat. Continúa, Andrés. Sí, como decía, estamos haciendo un análisis realmente serio de lo que está ocurriendo y como Walter también planteó, es importante que otras mentes más abiertas, tal vez más preparadas que nosotros, tengan pues esa oportunidad de podernos dirigir para poder ir resolviendo los problemas que están ocurriendo en el Ecuador y el mundo. Hay mucha gente en estos momentos movilizándose por diferentes motivos, por diferentes razones en muchas partes de Sudamérica. Y entonces creemos que es necesario hacer un análisis serio de lo que ocurre para también encontrar poco a poco una solución a todos los problemas que se nos puedan devenir de esta situación. Esperamos en Dios que todo salga bien, porque realmente la situación está bien desmejorada en nuestro país y también en algunos países de Sudamérica, como en Chile, donde tengo familia, también últimamente me han estado comunicando lo que está ocurriendo. Estoy preocupado porque realmente en todas las ciudades de Chile está la movilización, es peligroso por una u otra razón y creemos que es hora de que realmente nos encomendemos a Dios realmente, porque ya esto ya no tiene cómo buscarse una salida como la gente quiere en las calles. Yo creo que en las calles está bien, ya está el reclamo, pero hay que buscarle una salida legal a todas estas cosas que están ocurriendo. Director. Sigue hablando, que estoy haciendo un trámite ahorita. Ya, perfecto. Entonces, como decíamos, estamos en este momento 2 de noviembre en Guayaquil, en Ecuador y parte de Sudamérica está conmemorándose el Día de los Santos Difuntos. Así se conmemora en esta parte del mundo. Pero mañana, 3, es el Día de Cuenca, el Día de la Fundación de Cuenca, en donde hay numerosos programas que se van a dar y están invitando, pues como es un feriado hasta el día martes, están invitando a los cuencanos a que vayan a su ciudad a confraternizar. Ellos tienen los brazos abiertos para recibirnos a todos los ecuatorianos que quieramos estar en sus fiestas. Ok, nos vamos a un corte y este corte nos lleva a lo que es la vida sana. Directo, una comida sana para el adulto mayor. Perfecto. Cuidar la alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, llegada a la tercera edad, cambia la composición corporal y se registra una menor absorción de vitaminas y minerales, lo que hace primordial revisar la dieta de cada persona. Conversamos más al respecto, nos acompaña en nuestro bloque Vida Sana en directo, como cada lunes, la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar hoy de alimentación en la tercera edad. Sí, porque como vamos a ver en la gráfica a continuación, tenemos un aumento de la tercera edad y cada vez va a aumentar más. Exacto. Acá tenemos una transición demográfica y en la transición demográfica se proyectó hasta el 2050. Ajá. Y podemos ver que el adulto mayor va a ser una de las partes fundamentales en nuestra etapa adulta en nuestra población. De hecho va a sobrepasar todos los otros rangos de la edad. Exacto. ¿Ya? Entonces por eso es tan importante irse preocupando cada vez más de los adultos mayores, porque va a ser la población más importante de nuestro país.
Claro, la población sobre los 55 años va aumentando de forma considerable. Y sobre los 80 va a estar ahí muy grande la población de mujeres sobre adultas. Todo mujeres, exacto. Sí, porque son las que viven más, pues eso sí, siempre es súper importante de señalar. Bueno, en cuanto a la alimentación, lo que más nos preocupa del adulto mayor es que pierde muchas capacidades de absorber distintas cosas. Perfecto. Sobre todo, por ejemplo, el tema de proteínas, como también vamos a ver en la gráfica a continuación. Las proteínas en general son súper importantes porque nos constituyen la masa muscular de cada uno. Y el adulto mayor tiende a disminuir la masa muscular considerablemente, por un tema de que come menos proteínas, no le gustan tanto porque no siente mucho los sabores el adulto mayor. ¿Se le hace más difícil también quizás comer ciertas Claro, proteínas? Porque tiene menos dientes, la dentadura cambia, la sensación empalagar las cosas es diferente porque no tiene una cantidad de saliva importante, entonces la cantidad de proteínas que consume al día disminuye. Además, por un tema hormonal, la masa muscular también se va perdiendo, entonces es un tema muy importante porque eso contribuye a lesiones, a que si se cae, como no tiene una masa muscular importante, va a tender a fracturarse arterias. Claro. Entonces es sumamente importante entender que la parte proteica en un adulto mayor es algo de la prioridad de ellos. También pierde líquido, ¿ya? Y minerales óseos. Es sumamente importante entender que el adulto mayor disminuye la absorción de distintas cosas como el líquido, como el agua, ¿ya? Porque la permeabilidad de su intestino cambia, el intestino grueso y el intestino delgado. Perfecto. Entonces ya no tiende a absorber todo lo que consume. Entonces la cantidad de líquido que necesita al día también es mucho mayor. Nosotros cuando nacemos tenemos alrededor de un 75% de agua. Mira. En cambio, cuando ya estamos sobre los 65 años, esto cambia a más o menos un 50% de agua de nuestro organismo. O sea, a medida que pasan los años, la cantidad de agua de nuestro organismo va disminuyendo. ¿Y eso significa que los adultos mayores tienen que consumir más agua de la habitual? Sí, y preocuparse más del agua incluso que una persona más joven, ¿ya? Y eso es sumamente importante también por un tema de motilidad intestinal, como sale acá abajo. ¿Qué es la motilidad? Es cómo se mueve el intestino, ¿ya? Si tú no lo puedes mover bien, y eso disminuye en el adulto mayor, vas a tener tendencia de no poder ir al baño, de que te cueste más ir al baño. Estitiquez, estreñimiento, como le quieras llamar. Y eso también está asociado a la cantidad de líquido. Si tú no consumes el líquido adecuado, independiente que tú comas una cantidad de fibra muy grande, igual no vas a poder ir al baño porque esa deposición va a estar dura. Entonces eso le pasa mucho a los abuelitos, que les cuesta demasiado ir al baño y es por una mezcla de estas dos cosas, disminución de la motilidad intestinal y pérdida del líquido corporal. Ahora, Catherine, ¿cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de la menor absorción de las vitaminas o de los minerales? ¿Eso pasa por la forma en la que se preparan los alimentos o bien por enfocarse más en cierto grupo de alimentos? Mira, es que tenemos que enfocarnos más en cierto grupo de alimentos, ser más rigurosos aún, pero en los adultos mayores se recomienda muchas veces suplementación de vitaminas y suplementación de proteínas también. Existen en la salud pública distintos suplementos que se regalan en los consultorios, por ejemplo la bebida láctea, la crema de año dorado, que contienen más vitaminas de lo que ellos consumen habitualmente en una comida habitual en la casa. Entonces es una forma de suplementar. También en la industria alimentaria existen un montón de bebidas o de leche, etcétera, que también tienen un aporte proteico y de vitaminas y minerales mucho mayor y que también es recomendable para los adultos mayores. Entonces es súper importante entender que el adulto mayor se tiene que suplementar muchas veces. Ahora, eso es complementa finalmente. Es un suplemento, no sustituye la alimentación habitual del adulto mayor, es un complemento para suplir esas cantidades extras de vitaminas, minerales y proteínas que necesita cada etcétera. Eso es otra cosa importante que muchas veces no ves, que no solamente la gente, la población en general no sabe esto, sino que mucha gente del área de la salud no sabe que hay una diferencia entre diagnosticar el peso de un adulto mayor. ¿Ya? A medida que nosotros superamos los 65 años, el rango de IMC cambia para el adulto mayor. ¿Ya? Normal se dice que está entre 23.1 y 27.9, en cambio una persona, por ejemplo, menor de 65 años, habitualmente este rango es diferente, es más o menos de 18 a 25. Entonces la gente tiende a confundir, ¿ya? Entonces muchos adultos mayores también tienen un riesgo de estar enflaquecidos, muchos de ellos están enflaquecidos, por lo que yo digo de la pérdida de masa muscular, la masa ósea, etcétera, y ellos no saben porque piensan que su IMC
está dentro del rango. Exacto. Porque piensan que es el IMC de una persona menor de 65 años. Hay que ajustarlo a la edad. Hay que ajustarlo a la edad porque muchos de ellos están enflaquecidos y no lo saben. Ajá. Y eso es sumamente importante a la larga, porque si se enferman, por ejemplo, cualquier bacteria, virus que ellos tengan, va a ser más lábil si están con un estado nutricional en déficit, sí, claro, obviamente. Sí. Entonces es sumamente importante tenerlo claro. Si la persona tiene menor de 23 IMC, significa que está enflaquecido. El IMC es el peso por la talla al cuadrado. Perfecto. ¿Ya? Y eso la población general ya lo maneja un poco, ¿ya? Pero es sumamente importante. El sobrepeso y la obesidad en el adulto mayor es grande también. Ajá. Al igual que los enflaquecidos, el sobrepeso y la obesidad aumenta mucho más, y se dice que esta población, una malnutrición por exceso, rodea más o menos el 50% de los adultos mayores. O sea, entre sobrepeso y obesidad tenemos un 50% de la población adulta mayor que tiene este problema. Ahora, la gente llega con este sobrepeso, obesidad, me imagino, por malas costumbres y malos hábitos de toda una vida, ¿no? Por supuesto, porque a medida que pasan los años, nosotros vamos subiendo más o menos por año como 500 gramos. Ya. O sea, a medida, obviamente, mientras más grande o mayor cantidad de años tenemos, mayor posibilidades de tener sobrepeso o obesidad. Aquí Por está supuesto. justamente lo que yo te conversaba, el porcentaje de bajo peso en el adulto mayor es un 9.7 y el sobrepeso y la obesidad es sobre el 50%, como yo te O decía. sea, llegan más gorditos que flacos los... Sí, pero los sin embargo, adultos. en la vida adulta, una persona menor de 65 años, el bajo peso es mucho menor. Ya Ajá. en el adulto aumenta esta cifra, llegando casi al 10%, Al 10%. que igual es importante Sí, de todas maneras. determinar. Imagínate que los normales son solamente un 38%. Un poco más de un tercio, sí. bien Muy poco, Sí. muy poco. Supera la malnutrición por exceso. Vamos a ver la pirámide de los alimentos ahora del adulto mayor, Perfecto. que es diferente a la pirámide que nosotros usamos. Eso te En iba a realidad es preguntar. muy parecida, pero tiene ciertas cosas que nos tenemos que fijar un poco más. ¿Qué filtros hay que aplicar para ver si un alimento es bueno, es malo, es conveniente o no para un Es que adulto tenemos mayor? que fijarnos en el adulto mayor, en los nutrientes críticos del adulto mayor. Esto estamos conversando, obviamente, si tienen patologías asociadas, diabetes, hipertensión, va cambiando un poquito el tema, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un adulto mayor normal, tiene nutrientes críticos como el calcio, Ya. entonces la cantidad de calcio y de lácteos al día debe ser mayor, ¿ya? O un suplemento de calcio en su defecto asociado a vitamina D para que se fije bien el calcio. Porque hay dificultad para fijar el calcio. Claro, o sea, entonces, claro. y además que el adulto mayor pasa mucho tiempo en la casa. Y nosotros para fijar el calcio necesitamos exposición solar. Si no tenemos la exposición solar, vamos a tener dificultades, independiente de que consumamos un montón de calcio, Sí, claro. para poder fijarlo bien y absorberlo de buena forma. Ajá. Entonces, el calcio es uno de los nutrientes críticos del adulto mayor. A su vez también la fibra, por lo que yo te decía de la motilidad intestinal, también Perfecto. se asocia el bajo consumo de fibra con cáncer de colon, que es súper frecuente en nuestro país. Además de eso, es sumamente importante señalar que el requerimiento de fibra aumenta. Alrededor de un 30 gramos al día debería consumir un adulto mayor de fibra, y se dice con estudios que se han hecho actualmente que el adulto mayor solamente consume alrededor de unos 15 gramos al día, la mitad de lo que necesita. Entonces, por eso su problema de estitiquez es tan grande Sí, para claro. él, ¿ya? Además de otros nutrientes. Cuéntame. No, o sea, hay que estar atentos completamente a hacer una actualización precisa, ¿no? Y bien guiada, por cierto, de los Por supuesto. alimentos de los adultos mayores. Muchísimas gracias por haber venido. acá, Muchas Alejandro. gracias a ti. Bueno, ahí tenemos lo que es el significado de una buena alimentación para el adulto mayor. Andrés. Efectivamente, creo que estos tips van a ayudar mucho a nuestros amigos que siempre nos sintonizan, porque realmente está dándole la pauta de cómo debe de alimentarse, cómo debe de cuidarse y no tener sobrepeso y no tener tampoco demasiado bajo peso, porque realmente a la edad que nosotros tenemos es muy peligroso para nuestra salud cualquier exceso o cualquier deficiencia. Es importante todos estos consejos que van a ayudar a los amigos a tratar de buscar una regularidad en su salud permanentemente, porque los adultos mayores, así como los niños, somos los más vulnerables por estas situaciones que se dan en el cuerpo humano, director. Continúe, yo estoy acá en otra cosa. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces, todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, que estamos observando a través de estos videos, nos van a ayudar a que nuestra vejez, nuestra ancianidad sea más llevadera.
Es importante. La pregunta, Andrés, con respecto a usted, ¿ya usted ha hecho algunos cambios dentro de la movilidad dentro de su casa? Bueno, sí, claro, ya uno no tiene la misma agilidad cuando tenía 20, 30 años menos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que uno tiene que irse adaptando poco a poco a tener una movilidad un poco ya reducida, ya no es lo mismo, ya no hace diferentes tipos de deportes. Por ejemplo, yo camino. No, el asunto de la movilidad segura dentro de casa es en función de las zonas seguras que son en un momento dificultosas dentro del sistema familiar. Claro. Un ejemplo, el baño. El baño, exactamente. ¿Usted tiene riesgos en su baño, Andrés? En el baño yo coloqué incluso hasta baldosas antideslizantes porque ya la edad de uno no sabe en qué momento se resbala, se cae y se quiebra todo. Pero ¿y cuáles son esas antideslizantes? Porque he visto que todas se resbalan. En el centro de Guayaquil colocaron una supuesta antideslizante, pero cuando usted camina en plena lluvia, es una patineta. No, estas son unas baldosas porosas que a veces cuesta trabajo limpiarlas, pero son más seguras. Son más seguras porque en el baño es donde hay más accidentes en el hogar. ¿Por qué? Porque uno sale enjabonado, las zapatillas están resbalosas, los pies a veces se bañan sin zapatillas y los pies están resbalosos. Entonces es en el baño donde están la mayor cantidad de accidentes, no solamente para las personas de tercera edad, sino también para los niños. Entonces, por esa razón, todas esas cosas hay que irlas buscando la manera de ocultar todas estas cosas que pueden ser peligrosas para los adultos mayores y para los niños. Bien, entonces, dentro de ese contexto, nosotros siempre tenemos la particularidad de poder ir mejorando nuestra calidad de vida en ese sentido, ¿no? Director. Sigue. Bien, entonces, es que ya contamos con la presencia del economista Daniel Cantos Colmon, que viene también a la programación. Dale una silla más allá. 2 sillas más allá. Problemas técnicos. Son problemas técnicos. Bueno, esos son los problemas de la altura. Bueno, gracias. Siéntate, Andrés, por favor, porque ya voy a dar señal. Bien. Coge uno de los micrófonos, Andrés. Ok. Córrete un poquito el otro micrófono. Uno de los micrófonos, ábrelo, Daniel. Uno de los micrófonos, córrelo un poquito más allá porque se ve muy... Échale, ahí está. Gracias. Buenos días, gracias por tu presencia, Daniel Cantos Colmon, quien está ya compartiendo con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Daniel, ¿qué está pasando con la economía? Y ayer había una noticia medio especial. Las embajadas israelíes cerradas en todo el mundo. ¿Será verdad? Bueno, no sé, como estamos feriados aquí no hay cómo saberlo acá, ¿no? Porque acá no está todo cerrado, pero ya veremos el día martes. Sí, yo posteaba el día de ayer en las embajadas supuestamente por economía y que supuestamente también había huelga de los trabajadores de las embajadas en diferentes partes del mundo. Y eso invitaba por economía a cerrar las embajadas judías a través del mundo, en el mundo. Eso es lo que la noticia que llamaba la atención. Oiga, si los judíos no tienen dinero, estamos fregados todos, ¿no? Yo creo que las 12 familias sí tienen, yo creo que el resto no lo tiene. No, pero los judíos a nivel mundial, yo no sé cómo le hacen, pero llegan a tener grandes cantidades de dinero. Entonces yo me decía, ya ellos están en crisis, ¿qué nos queda el resto de los pueblos que no somos judíos? Estamos fregados. Estamos jodidos. Ahora, lo que yo sí veo es que hay una especie de, no sé, de pronto estoy equivocado, pero yo veo una especie de efervescencia a nivel mundial. En todos lados como que se están generando dinámicas
estas dinámicas de protestas un poco más intensas que antes. No sé si es un despertar de la gente, no sé si estamos a los albores de un cambio realmente de conducción del mundo, pero eso es lo que yo veo en este momento. Veremos más adelante, ¿no? Es mundial, ¿no? Es mundial. Así es, exactamente. La pregunta es hasta qué punto la ira contenida en un pueblo hace que un momento se desborde en su totalidad, porque hay ira contenida. Mire, yo lo que creo es que aquí, esto que está aquí, es un arma de doble filo, siempre lo he dicho, ¿no? Por un lado nos distrae, y yo creo que en parte se trató de que esto distraiga a las personas, y lo ha logrado en gran medida, pero al mismo tiempo se filtra siempre, ¿qué te digo? La verdad, digámoslo así, la verdad. Entre tantas noticias, entre tanta acumulación de información, la mayor parte falsa, se filtra siempre la verdad. Y pienso que poco a poco, lentamente, pero inexorablemente, esto va creando conciencia, o por lo menos va creando en las personas preguntarse, oye, bueno, ¿cuál es la realidad de las cosas? Entonces, pienso que de una forma u otra, eso está llevando a entre comillas, despertar mundial de la gente que no está ya contenta con la situación en los diferentes estados. Yo lo veo a nivel mundial, no sé si Andrés tú te has dado cuenta de esto, pero... Sí, efectivamente, esto está trayendo, parece, la profusión que hay de noticias a través de las líneas de los teléfonos y de los medios digitales que se están movilizando. Entonces está a lo mejor la gente recién cogiéndole la onda, qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de sus respectivos países. Hay una ola que realmente es preocupante, qué es lo que está ocurriendo, por qué se dan estas cosas, a pesar de que por acá alguien dice, mandado por fulano, por sultano. Yo creo que esto es el despertar de, como decía la película, el despertar de la fuerza, ¿no es cierto? Está despertándose el mundo, viendo, porque es más fácil ver una noticia a través de un medio digital que a través de un periódico, que de un noticiero normal, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo, o sea, sobre el asunto del problema israeliano-palestinense, por ejemplo. Antes la información que teníamos era la que estaba en los diarios. No había otra información en los diarios, en las revistas, en los noticieros. No había otra información por ahí y se filtraba de vez en cuando y uno no entendía por qué ciertos personajes de talla mundial se ponían del lado, digamos, palestinense, que en teoría era el lado malo de esta historia, ¿no? Aunque bueno, para mí no hay dos lados malos, hay solamente, yo qué sé, incomprensiones históricas, religiosas, que no logran ponerse de acuerdo ahí. Y esto es explotado a su vez como siempre, por un pequeño grupo de la sociedad que no quiere perder sus privilegios. Pero bueno, gracias a la información digital... Pero ahí tú haces un comentario en el cual canalizábamos hace poco con Walter Rosero Brito, con respecto a las divergencias y cómo generar una atmósfera que los logre llegar a acuerdos reales, específicos, sin ser perjudicados nadie. Ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el rico, ni el pobre, ni el obrero, ni el indio, ni el negro, ni el mestizo, ni el gente del campo, y todos llegar a esa armonía que todo el mundo sueña. Ya mire, a ver, primero voy a terminar la idea, porque usted me la cortó en pleno desarrollo. Entonces lo que decía es que gracias a este aparato, de una forma u otra, nos estamos enterando el otro lado de la historia. Y el otro lado de la historia tiene su cuota de razón y su cuota de verdad. Y lastimosamente cuando se enfrentan estas dos, digamos, verdades antagónicas, es que se originan todos estos conflictos. En este caso un conflicto realmente desigual, digámoslo así, entre estos dos países, estas dos naciones. Sobre el asunto de cómo lograr la armonía, yo creo que muy difícil. Yo creo que estamos buscando esa respuesta, milenios,
de pronto ahora estamos un poco más conscientes de que antes se aceptaban los designios, ¿no? Para eso sirvió inclusive la religión, para aprender a aceptar los designios, entre comillas, divinos. Entonces no nos rebelábamos ante la vida que nos tocó, porque muchos creyentes, a los que se respeta, decían, bueno, esto es lo que me tocó vivir y tengo que estar contento con esto y agradecer solamente por amanecer un nuevo día, no importa si amanezco a trabajar 16 horas en las peores condiciones de vida. Pero bueno, se tenían esos conceptos. Ahora creo que vamos un poco más allá. Hay mucho, pensador que se ha encargado de decir, señores, o sea, las cosas de una forma u otra hay que ganárselas. Ganárselas quiere decir necesariamente llegar al confronto, ¿no? Porque no conozco hasta ahora, hasta la vez, de alguna conquista que se haya ganado así pacíficamente. O sea, va un grupo de trabajadores, oiga señor, ¿sabes que nos parece muy injusto trabajar 12 horas sin descanso? Por favor, usted puede reducir la jornada laboral a 8 horas, darnos 2 días de descanso, darnos unos días... Ah, sí, no se preocupen, señores trabajadores, vamos a hacer esto con ustedes y reine la paz social. Oiga, eso no ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir nunca. Entonces, ¿cómo podemos vivir en armonía? Ahora que estamos en estos tiempos modernos, yo lo que siempre insisto, porque yo soy de esta línea, es que probablemente estemos en una etapa post-ideológica, ¿no? Aunque yo pienso que la ideología en realidad nunca debe morir y siempre queda algo dentro. Pero yo creo que estamos en una etapa post-ideológica en el que vemos, por ejemplo, sistemas que logran combinar estas dos ramas, digamos así, de pensamiento económico, ¿no? Una que aboga por la intervención del Estado y la otra que aboga por la libertad total de la sociedad en manos de los empresarios, de los industriales. Pero vemos que ninguno de los dos extremos, y esto es fácil revisarlo en la historia, ¿no? Vemos que ninguno de los dos extremos ha llevado realmente a una sociedad que se pueda considerar, ¿qué te digo? Feliz, por poner una palabra, una sociedad por lo menos tranquila, que pueda... Bueno, pero si nosotros analizamos bien, y esto es lo que yo siempre insisto, sí hay pues países que han logrado este equilibrio, ¿no? En su sociedad. O sea, han logrado un acuerdo y una situación armónica para poder desarrollarse. Exacto. Y esos países, bueno, siempre tengo que repetirlo, son los países de norte de Europa, son los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega. Entonces, ¿cómo hacen pues estas sociedades? ¿Cómo hacen? Estas sociedades, hay una pelea constante, unos dicen que son sociedades socialistas, los otros dicen no, son sociedades... La pregunta que te la voy a plantear allí, porque tú entrevistaste a 2 personas en el programa que tienes y me pareció muy fundamental con respecto a las culturas y los prejuicios de los seres humanos. ¿Será que Ecuador tiene muchas formas de cultura y a la final esas formas de cultura hacen una construcción difícil, una difícil construcción social? Pregunto. Bueno, Ecuador es un país de multinacionalidades. Correcto. ¿Y cómo llegar a acuerdos en medio de esas Mire, como yo digo, los acuerdos no son gratis, las consecuencias de los acuerdos no son gratis. Generalmente los acuerdos vienen después de un cierto confrontamiento entre las partes de la sociedad. O sea, nunca son gratis, nunca son sin alguna carga de dramaticidad, inclusive de penas y de pérdidas, ¿no? Nunca son gratis. Ecuador, bueno, conocemos un poco de la historia, digo un poco de la historia porque la historia nunca reporta exactamente lo que sucede, o a medida que vamos avanzando el tiempo se nos olvidan ciertos pasajes importantísimos de la historia y nos quedamos, como quien dice, con los titulares de los diarios, digo yo, ¿no? Y Ecuador, por ejemplo, bueno, es un país mestizo,
es un país mestizo, pero con una componente de mestizaje blanco, digámoslo así, que ha tenido siempre en sus manos el control de la economía, el control de las leyes, el control de todo. Y ante esto viene, bueno, todas las otras, las otras etnias que componen este Estado plurinacional, que de una u otra forma han, venido... Fíjate lo sucedido, y creo que debemos canalizarlo, porque las diferentes etnias y las diferentes formas sociales, porque aún dentro de las etnias culturales indígenas ecuatorianas se pusieron de acuerdo. Sí, eso iba. Y eso es un ejemplo de unidad. A eso iba. Casualmente nuestros indígenas, mire, yo no sé, de pronto creo que soy bien observador de las dinámicas, me gusta observar las dinámicas que se dan. Y yo me acuerdo que nuestros indígenas eran los que se dedicaban con la canasta esa de mimbre a cargar las cosas en el mercado. Ya, originalmente, al menos en Guayaquil, yo supongo que habrá sido así en todo el país, el indígena servía para eso. Estaba en el mercado sur con la canastita. Así es, y había mucho indígena pidiendo caridad en las calles. Trabajaban en las construcciones, haciendo zanjas, y ahí comían y todo. Oiga, era lo último. Ahorita que me hablas de eso, Andrés, yo me acuerdo que despectivamente, o en son de burlarse de esto, me acuerdo que amigos míos decían, una retroexcavadora, la retroexcavadora es ese instrumento que sirve para hacer no, me dice que contrátate una moño excavadora, decía, que era nuestro indígena que usaba el moño, que dice, a ese le das un pan y un vaso de agua y trabaja todo el día. Y eso paraban y te digo dónde, paraban en el Parque Victoria y también en Radio Cristal. Bueno, la moño excavadora. Entonces yo siempre me acuerdo de estos episodios. De la forma despectiva de nuestros ciudadanos, ¿no? No, y para hacer referencia a cuál era la condición de nuestro indigenado hace unos pocos años. Pero si usted ve ahora, esta gente que resultó ser súper trabajadora. Oye, yo creo que los indígenas están al nivel de los chinos, sinceramente. ¿Ya? Esta gente súper trabajadora, poco a poco, pasito a pasito, como dice despacito, como dice la canción, ya no están pues en estas condiciones. Esta gente ya tiene su tiendita, esta gente tiene sus buenas camionetas con las que ellos mismos transportan sus productos, y esta gente es una realidad. Y lo más lindo de todo, para mí es algo rescatable, es que estas personas no han perdido ni quieren perder su identidad. Exacto. Yo veo con qué orgullo que esta gente porta sus vestimentas, con qué orgullo, y me parece algo su anaco, sus zapatillas, rescatable. ¿Verdad? Por eso es que cuando yo escucho todos estos comentarios, hace poco vimos en redes un juego de estas señoras, yo qué sé, racistas. Ese era el juego de ponle la cola al burro, ahora ponle la cola a Jaime Vargas. No, ponle la pluma al indio. Ponle la pluma. O sea, yo digo, miren, nadie les pide que compartan los espacios con esto, digámoslo así, ya no están obligadas, pero de ahí a denigrar a una persona. O sea, bueno, en contrapartida, por ahí escuchaba que decía, bueno, entonces sabes que hagamos un juego igual, póngale el cerebro a la vieja. Te hago una pregunta económica, Andrés. ¿Qué pasaría si nuestros indígenas no cierran el mercado de producción de alimentos para la costa? Bueno, ese... y ¿cómo se llama? Los dos, y el economista. Los que hemos ido alguna vez a Montebello, que es el lugar donde se concentran ahora todos los que vienen de la sierra, ¿verdad? Del campo, con sus productos, nos damos cuenta que ellos son la fuerza, pues el eje de la economía de legumbres en Guayaquil. Entonces, si ellos... Yo creo que en Guayaquil y el Ecuador... ¿Qué opinas económicamente, Daniel, por favor? Bueno, a raíz de los problemas que hubieron, las maravillosas soluciones que daban muchos en redes era, importemos de Perú. O sea, importemos de Perú. Esa es la solución maravillosa. Bueno, importemos de Perú. Pero eso implica perder divisa, pues.
No, pues no, yo por eso casualmente te digo, pero esa es la solución maravillosa que daban estos personajes, ¿no es cierto? Pero yo quisiera ver, pues, cuánto tiempo se podrá importar de Perú y sin que suban realmente, la pregunta, que suban realmente los productos. No, la pregunta era, ¿y qué va a pasar con el dólar si no lo tenemos? Ah, bueno, el dólar se está haciendo de todo para salir del patrón, por lo que yo estoy viendo. Observando, ¿no? Por lo que estoy observando, estamos haciendo de todo por salir del patrón, porque se ha repetido una y otra vez que una economía dolarizada como la nuestra, los dólares tienen que entrar, porque si no entran los dólares, llega un momento en que el circulante, ¿cómo se hace? Se está yendo todos los dólares, madre. Pero si usted toma todas las medidas para que estos dólares salgan más de los que entran, o sea, yo no sé qué es lo que están pretendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que están armando? Miren, nada de las cosas que se hacen o que se toman, digamos, a nivel de autoridades, son inocentes. Todas tienen un trasfondo. Y el trasfondo nos damos cuenta después de unos años. Pasó con la securitización, pasó con el feriado bancario, en que algunos años antes del feriado bancario se acomodaron leyes del país, ¿ya?, para que eso después no entre dentro de la categoría del delito, digámoslo así. Y podían hacer todas las cosas malas que se hicieron, ¿ya? Me acuerdo que inclusive hubo la famosa ley de préstamos a la banca por una sola vez. No sé si se acuerdan de esta cuestión, ¿no? En que se prestaron dineros del Estado a la banca privada, ¿ya? Y ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Y el asunto es que aquí es la parte que yo a veces insisto, que de toda esta gente que habla de que el socialismo, de que la estatización, o sea, pero para este tipo de cosas sí les va bien, pues, porque al final lo que hicieron fue, en el caso de la securitización, estatizar, ¿ya?, la deuda, socializar la deuda de agentes privados, la deuda en dólares que tenían en el exterior. Eso fue lo que hicieron. Entonces ahí sí está bien el subsidio, ahí sí está bien todo. Pero madre mía, apenas usted le pone un impuesto que tiene que pagar por plusvalía o tiene que pagar algo más por la gerencia, o porque se le encareció la Nutella, el salmón o los tipos de cosas importadas, ay, chica, ahí sí, el Estado se quiere socializar. O sea, por eso yo digo, mire, como retomando el discurso inicial de estas sociedades que han logrado este equilibrio, ya, puchica, o sea, el ejemplo está ahí. Porque adaptemos, porque no podemos obviamente aplicar, no podemos, perdón que voy a estornudar, sí. Claro, cada país tiene su propia idiosincrasia, entonces no se podría hacer lo que se hace, por decir, en China, aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, le decía que, por ejemplo, adaptemos. No podemos copiar todo, porque cada realidad tiene sus características específicas, pero podemos adaptar. Ahora, uno de los grandes obstáculos que la misma gente comenta es que allá son honestos y acá no. Acá impera la cultura del sabido, ¿no? Y es verdad. Y esto es verdad, esto hay que admitirlo. La sociedad, oiga, créame, nuestra sociedad, donde sea que usted ponga el dedo, sale pus. Donde sea. Esto es yo le digo, algún día tendré que escribir un libro que se llame Modus Operandi. Porque conversando siempre salen esta corrupción que viene desde, yo qué sé, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es una cuestión. Entonces, bueno, se dice que este es uno de los impedimentos de poder aplicar estos modelos en nuestros países. Pero yo no veo un impedimento. Aquí esto es un proceso. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Y yo pienso que el sabido criollo nuestro se genera casualmente porque, o sea, al ver esta disparidad brutal y al ser bombardeado diariamente a través de los programas de televisión, a través del cine, a través, yo qué sé, de la misma música, con este concepto de que el triunfador es el que tiene dinero, el que tiene, yo qué sé, carros, el que tiene joyas, el que se viste Tommy Hilfiger, aunque Tommy Hilfiger no quiere que te vistas con su ropa porque está diseñada para gente blanca y anglosajona, dicho por él mismo.
Entonces, ¿qué hace la forma más fácil? Porque con $394 que se le paga al mes, no lo va a poder hacer. Entonces, aprovecha cualquier resquicio por ahí para, yo qué sé, tratar de aruñar cualquier dólar y más que le permita llegar a ese ideal que le han metido en su cabeza, ¿no es cierto? Andrés, no sé si puedes... Bueno, sí, efectivamente, economista, aquí la situación es bastante delicada y hay que tratarla profundamente para que la gente vaya entendiendo cuál es el problema que estamos padeciendo. Miren, nosotros en esta situación que estamos... La pregunta, ¿cómo construir desde nuestra trinchera y cómo ir generando ese cambio que necesitamos para los dos? Por favor. Sí, estamos casualmente a partir de este programa tratando de imbuir a las personas que están en la sintonía de nuestra programación permanentemente de que el razonamiento social que se hace acá es importante que ellos también lo vayan ampliando y lo vayan transmitiendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos acá no es nada que está sesgado hacia un interés poderoso, no. El único interés nuestro es de que la gente razone, que cuando llegue la oportunidad de dar su voto, no lo entreguen así tan fácilmente, sino que analicen a quién le van a dar el voto, porque de ahí vienen todos los problemas, de darle el voto a gente que no está preparada para el cargo que va a ejercer, a gente que de todo lo que se ve es gente de farándula, gente bueno, tienen derecho, pero tienen que prepararse para ir a ejercer. No, pero hay gente que sí está preparada y otra está preparada para todo, para llevar, para trabajar. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que prima dentro de su conciencia? Es la pregunta. Ese es el gran problema. Cómo esa gente ha venido, ¿no, verdad?, a través del tiempo, a lo mejor maquinando. Cuando yo llegue a ese puesto voy a cuadrarme, me voy a buscar qué llevarme. Y así se ha venido dando, y como dice el economista, realmente donde mete el dedo ahí sale puje. Entonces la cosa en estos últimos tiempos se ha proliferado peor. Entonces es muy delicada la situación. No sé realmente, como analizábamos hace un momento con Walter, cómo salir de este embrollo en que está metido el país y parte también de Sudamérica, donde están pasando estas situaciones, economistas. Bueno, desde nuestra trinchera, desde esta trinchera, ¿no? Porque podemos tener otras adicionales a esta, lo que podemos hacer es conversar de estos problemas, tratar de generar pensamiento crítico, tratar de que el mensaje llegue a los que nos están escuchando, a los que nos quieran escuchar, que esta persona a su vez desarrolle un pensamiento crítico, o por lo menos algo que se encienda, algo que diga, ¿sabes qué, chuta? Vamos a ver, vamos a revisar, y de pronto ese contagia. Esa es la forma nuestra para hacer, ¿no? Dar este aporte. Hay muchas otras vías también, ¿no? Bueno, obviamente el trabajo, obviamente tratando de ser un mejor ciudadano, obviamente, yo qué sé, aunque esto ya es medio utópico, tratando de generar, yo qué sé, una introspección, y ¿sabes qué? Bueno, ¿qué estoy aportando yo para la sociedad? ¿Mi egoísmo ayuda o no ayuda? Ahí cuando hablas de eso significa educación. Y eso significa salud. Oiga, casualmente el otro día leí que en redes que se está enseñando, no sé en qué país, se está enseñando una materia que se llama empatía. Imagínense esos conceptos. Aquí, si lo hubiéramos hecho, y hubieran tildado de vago al que lo hubiera propuesto. Me acuerdo que cuando andaba Freddy Eller abrazando a los árboles, y todo eso era motivo de burla constante. Total, resulta que son sistemas que los están aplicando en países de vanguardia, ¿no? Y de una u otra. Pero es que a ver, primero la empatía, lo primero que consigue es casualmente la coherencia y el crecimiento de las relaciones interpersonales. Y eso es lo que le falta al Ecuador, ¿ves? Y que en Latinoamérica, la falta de una correlación y una falta de tolerancia entre nosotros mismos. Y esa, sí, continúa. Sí, mire, yo tengo una teoría que de pronto está equivocada, pero yo le atribuyo mucho de esto a un factor racial, ¿ya? De pronto en Europa,
en que, digamos así, las razas son un poco más homogéneas, ¿ya? No hay pues tanta resistencia a que un individuo pueda ser parte de tu entorno. Acá no, pues señores, acá el factor racial es fuertísimo. Entonces acá está bien estratificada la sociedad nuestra y los conceptos que predominan son que esos estratos étnicos, sociales, tienen que estar donde están. O sea, más o menos, ningún indio puede gobernar el Ecuador. Mira, en Bolivia tenemos un indio gobernando Bolivia. Un indígena, me ha dicho, un indígena, y lo criticamos desde acá, pues. O sea, desde acá que nos duele a muchos que un indígena esté gobernando ese país. Entonces imagínate, acá en Ecuador, no sé, de pronto Bolivia tiene un porcentaje mayor de indigenados que vota y votó a favor de Morales, no sé, la proporción acá en Ecuador está muy distante como para que ellos puedan poner presidente en algún momento. Yo creo que el que no tiene de mono, tiene de indígena. Eso sí, definitivamente, estamos recontra bien mezclados. Y yo creo que la idea está que el momento que salgan los monos y los longos en el ser humano, en lo que construimos estas nuevas realidades sociales en el Ecuador, va a haber un cambio de conciencia. Oye, yo conversaba algún tiempo con Yamil Adún, Antón, buen amigo, un saludo para con él, y él decía, nosotros, los que vivimos acá en la ciudad, no somos los dueños de la tierra. De acá de Ecuador son los indígenas los dueños de este país. Oiga, yo de pronto discrepo con no, esa era una postura de un reconocimiento de alguien que viene del extranjero. O sea, dueños de la tierra, o sea, quienes son autóctonos. Él quiso decir quienes son autóctonos. Bueno, pero es que la tierra se las usurpamos. Claro. Entonces, es que esa es la posición de él, ¿no? Y me pareció importante escuchar a una persona que tiene ancestros y descendientes de libaneses y haga un reconocimiento tal a nuestros indígenas y las realidades sociales. Claro, bueno, la tierra era de ellos, ¿no? Y bueno, y no sé, yo creo que igual tenían sus divisiones, supongo, políticas. Este territorio es mío, el de allá es tuyo. Pero aquí llegaron extranjeros en carabelas y bueno, hay una facción que agradece que haya sucedido así, e inclusive van y le llevan flores y vivas a la reina Isabel la Católica, conmemorando el Día de la Raza, pero bueno, ese es otro discurso. Pero esos extranjeros se robaron pues la tierra de estos personajes que vivían aquí en nuestra patria. Se las robaron, las parcelizaron, esto es mío, esto es tuyo, y supongo que lo habrán hecho en base al grado que tenían, ¿no? Destruyeron su cultura. Y encima de eso obligaron a estas personas, a estos indígenas conquistados, a trabajar para ellos como esclavos y todas las barbaridades que eso significaba. Ha habido una especie de bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, lo interesante de esto es qué ha pasado, ¿no? Los dejaron a estos señores rezagados en el páramo y la montaña, y estas personas lograron hacer producir esas tierras que de una u otra forma hubieran estado ahí, yo qué sé, de pronto abandonadas. Porque no me imagino uno de estos terratenientes que hablan tanto de trabajo y está bien, ir a arar, yo qué sé, tierras a 3.000 metros de altura, a 2.000 y pico metros de altura. La pregunta esa era la pregunta. El momento que ellos cierren la llave y no llegue el producto acá, nos alimentaremos solo de yuca y plátano. Sí, bueno, pero eso igual usted sabe que eso no puede ser eterno, porque ellos también necesitan a su mismo tiempo vender sus productos, porque tampoco van a vivir comiendo papas ni cebolla, ¿no? Entonces ellos también tienen que vender sus productos, ¿ya? Y lo único que se pide es que... No llegar a ese extremo, ¿no? Sino llegar a los acuerdos que nos permitan tener una coherencia y esa empatía. Ahora, yo no creo que ellos, o sea, si ellos están en marchas sociales por reivindicación de derechos, lo que hacen en ese momento no comercializar, pero ellos siguen produciendo, las tierras de ellos están sembradas, las tierras de ellos tendrán que cosecharlas en algún momento, pero sí se siente inmediatamente, es inmediata, se siente inmediatamente la escasez en de productos, ciudades de estos productos, y que nos acordamos que son importantísimos en la mesa de los ecuatorianos, ¿no?
tanto el arroz es importantísimo, es fundamental en la dieta, pero también es importantísimo la papa. La papa y la cebolla, o sea, un chuta, imagínense. Bueno, que la cebolla nuestro, ¿cómo tendríamos que llamarlo? Bueno, es que la cebolla también ya se produce en la costa, ojo. Ya. Hay cebolla en la sierra y la cebolla en la costa. Tenemos el pimiento que también lo produces acá en la costa. Ya. Entonces hay productos que se han logrado ya producirlos acá en la costa y que un momento... Pero la idea no es pelear, sino llegar a esos acuerdos. Claro. La idea de la producción es llegar a acuerdos donde todos seamos felices y armónicos. Mire, por eso digo, esos son los conceptos que maneja una parte de la sociedad, pero que es la parte más ruidosa y con más poder de la sociedad. ¿Ya? Porque esos comentarios son los que se reproducen en los diarios, son los que se reproducen en los noticieros. Entonces hay este conflicto entre la gente que trabaja y que es feliz trabajando y que la única forma de trabajar en el país, y las otras personas que de pronto tienen un poco más de chuta, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no podemos hacer una sociedad mejor para todos? Entonces esos son los amargados, son los ¿cómo es que les llaman constantemente? Los resentidos sociales, los sufridores, los barcelonistas. No lo molestes, déjala en paz. Ya se quedó sin entrenador. Para darle. Oye, y es verdad lo de las declaraciones que ha hecho Leo Ramos. Yo por ahí. Hay una puñetiza, dice, en el camerino, y él mejor da un paso al costado. No, pero por ahí vi no sé si era un meme de esos que hacen, pero que Leo Ramos había dado unas declaraciones terribles sobre Barcelona, pero bueno. Oye, entonces... Se desinfló después del clásico, ¿no? Parece que ya cuando llega al mes de diciembre. De noviembre. De noviembre, dice. Por eso es que le pone, ahí están los pavos, dice. Oye, lo que pasa es que Barcelona no sale pues de sus problemas económicos, ¿no? Pero hubo cambio de la directiva también, ese es otro de los problemas. Claro, eso afecta porque las declaraciones que hacen los nuevos dirigentes hablan de rearmar otro plantel, entonces los otros se ponen pues pila, ¿cómo? ¿Qué pasa con ¿Para qué seguir jugando? Oiga, todo eso, yo no sé, la historia de Barcelona es una historia del cuento del gallo pelón, con respeto para los barcelonistas, pero siempre regresan al mismo punto de partida, de la dirigencia, que no ha hecho las cosas bien, que el dinero donde está, o sea, y uno sé constantemente este problema que hay en Barcelona, ¿no? Y ver cómo creció el equipo, ¿no? Emelec. Así es. Bueno, y ahí con las declaraciones de paz ya hechas, no, es que Emelec creció gracias a, porque habían los electrocheques. O sea, siempre la elucubración. Pero al Emelec se le vio un equipo peleando. Oiga, me dio gusto verlo al equipo, a pesar de que perdió por los penales. Pelearlo hasta el final, y la hinchada no se movió hasta despedir al equipo. Y eso es lo que llama la atención. Eso nos los envidia. mismos jugadores que venían caídos, vea cómo se levantaron. Y ahora sacaron a esos jugadores que eran borrachos. Sí, algunos. Sí, señor, y se fue a Barcelona pues ese jugador. Y allá terminó siendo relajo. Y ese no se compone, Oye, Barcelona siempre sufre de los mismos males. Sí. La otra vez nos acordamos en un chat del famoso Cafuringa. Claro. Ha ido con bombos y platillos, que hizo un gol y nunca más hizo nada, pero ese tipo de cosas pasan en Barcelona. En Emelec creo que un poco menos. ¿Se acuerda de algún paquete de eso? Porque Barcelona constantemente ha traído jugadores que después de jugar 2-3 partidos se le han ido y lo han ido a demandar. Hubo un jugador que le costó como $800,000. Figueroa, me creo que era. ¿A quién? ¿A Emelec? Emelec, sí, claro. Es carísimo. Figueroa era, ¿no? Figueroa, el pelado ese. Sí. Oiga, bueno, miren nuestro aporte desde nuestra trinchera. Pasamos del discurso serio y solemne a hablar de deporte, también visto desde otra óptica. Eso es lo dinámico de esto. Ese es nuestro aporte desde esta trinchera. Señores, inclusive en el deporte podemos ser un poco mejores. Dejemos a un lado esas bajas pasiones y tratemos de que sea algo, yo qué sé, de que nuestros equipos, no solamente los costeños, también los de la sierra, cuando salgan fuera del país, ya logren dejar la imagen en alto. Porque definitivamente, aunque constantemente se viene diciendo que el fútbol es el nuevo circo romano que le dan a la gente para que se olvide de sus problemas,
no podemos dejar de desconocer la importancia que tiene esto dentro. Pero Daniel, pero los jugadores dejaron de ser los esclavos, porque hace mucho tiempo eran como una especie de esclavos y que los dueños de los pases eran los directivos. Ahora hoy un despertar y a la final un buen futbolista teniendo un buen representante tiene sus haberes como es debido y ya no es explotado. Sí, claro, pero ahora lo que te dicen en cambio es que no, ya no juegan por el amor a la camiseta. Esa es otra. Oye, señor, amor a la camiseta hasta un cierto punto, pero si yo soy un profesional, yo tengo que vivir de algo. Claro. Una profesión corta, porque es una profesión corta, digamos que es una profesión muy bien pagada, claro. Pero es una profesión muy bien pagada porque a su vez genera publicidad, ¿ya? Y hace que entonces va todo por ahí, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con los megasueldos que ganan los futbolistas, pero bueno, o sea, ya está hecho de esa forma. Andrés, ¿cuánto ganaba usted cuando siendo futbolista? Yo jugaba cuando la época que había que ir a cobrarle a don Antonio Bris allá al almacén en Casa Bris, cuando ganaba el equipo, cuando no ganaba ni aparezca por ahí, porque el hombre te mandaba con la escoba, te pegaba tu escobazo. Porque no podía ni Oscar Lino dice: buenos días, saludos cordiales a todos desde Mallorca. Gracias, Oscar. Ya has despertado y hemos despertado con una forma de ver el país no bloqueados, sino razonando y buscando esa empatía necesaria para la mejora de nuestros días, a pesar de todo esto. Oye, hemos estado en pausa, creo, ¿no? Estuvimos en pausa un par de semanas. No, una semana nada más. Una semana estuvimos en pausa. La semana pasada no transmitimos debido a que yo estuve elaborando. Claro, bueno, no, y aparte que digamos, hay que decirlo, ¿no? Estaba muy caliente la cosa. Oiga, la prefecta de Pichincha está presa. Por ahí están 3 asambleístas en la embajada. Si esas personas que tienen un fuero y un trato especial han caído, o sea, imagínense nosotros aquí comunes y simples ciudadanos mortales y todo, la cuestión no era muy así ligera, la cuestión era pesada, hubieron muchas insinuaciones de cuidado a estar diciendo cosas que pueden molestar a alguien y van a tener algún tipo de consecuencia. No, sí, el último programa usted no estuvo presente y nos cerraron. Nos cerraron el programa. Para que vea. No, a mí en lo personal, digo, un amigo me dijo: Daniel, cuidado, te estás exponiendo mucho y puede haber alguna consecuencia. Entonces, imagínense, nosotros que, ya le digo, estas personas que han sido votadas, que están ahí por el voto popular, no se ha respetado absolutamente nada. Hoy es un poco una especie de un retroceso que hemos hecho en la década de las dictaduras, prácticamente. Pero yo creo que peor que las dictaduras. Pero, mire, como dije inicialmente, lentamente, pero inexorablemente se está llegando a un cambio y una concientización. Yo no me esperaba, por ejemplo, la reacción que hubo en Chile. Créame que yo no me esperaba la reacción que hubo en Chile, que supuestamente es un mar de gente, ¿no? Sí, y gente que salió así mismo sin miedo a los militares, y murió mucha gente a causa de esto. Pero yo pienso que eso ha sido una olla de presión. Yo creo que eso es una lección para Latinoamérica y el mundo con respecto al despertar de una conciencia y al despertar de decirle no a la forma como se gobierna. Miren, nos han ponido siempre como ejemplo a Chile, ¿no? Nos han puesto. Y definitivamente los indicadores macroeconómicos de Chile son estupendos, digámoslo así, en comparación con los otros países latinoamericanos. Pero esta es la parte que necesitamos que se entiendan. Se habla del PIB. El PIB es la producción interno bruto de un país, exacto. Entonces se dice que el PIB per cápita, o sea, el PIB que es suyo, el mío, el de cada uno de los, de los habitantes de ese país, en Chile creo que está por los $27,000, ¿no es cierto? Entonces uno se hace la idea, oh caramba, qué bien ese país comparado con los 4.000, 5.000 nuestros. Pero enseguida nosotros imaginamos o creemos, o muchos creen que eso es una cuestión que le llega a todo el mundo. Es como que, supóngase que la sociedad se conforme de 2 personas, ¿no es cierto? 2 personas y esa sociedad produce 2 panes.
pero esos 2 panes son de una sola persona, pues al otro le dará una migaja por ahí, pero el PIB per cápita de esa sociedad de 2 personas dirá que cada uno se gana un pan. Así más o menos es el asunto de la macroeconomía. O sea, maquillado. No es maquillado porque es real, pero lo que pasa es que hacen una división ya no apropiada. Tanto dividido para tanto me da, pero la realidad es otra. Porque ya digo, el dueño del pan es el que tiene 2 panes, pero en números, supuestamente el PIB per cápita, porque si usted divide 2 para 2 es 1, quiere decir que en teoría cada uno tiene un pan, pero en la realidad es otra. O sea, quiere decir que la matemática engaña también. Y casualmente eso no es la matemática, es la interpretación que se hace de esos datos. Entonces, casualmente, eso es lo que pasó en Chile. Chile está bien porque tiene un PIB per cápita o que tiene un desarrollo, pero es que no llegaba a todos de la misma forma, pues, señor. Pero llega un instante que llegan a reclamar hasta los adultos mayores con respecto a la situación de su fondo jubilado, sí. de jubilados. Esa es otra gran falacia que se hizo allá, ¿no? El fondo de pensiones privados, vaya pues después a tratar de cobrar esos fondos de pensiones o que Pero ese es el plan y proyecto que se ha tenido siempre con respecto a Ecuador. Exacto, porque se ha tomado como ejemplo. Como referencia. Como se ha tomado como ejemplo a Chile. Bien que vino Pinochet y impuso la dictadura y mató un poco de gente. Eso es lo que se debía hacer. Oiga, Chile es el país más desigual de Latinoamérica. Bueno, creo que Haití, no sé si de pronto por ahí otro, pero más desigual. Quiere decir que la riqueza siempre se queda en creo que sacaron el porcentaje de chilenos que era poquísimo de los que detentaban el 80% de la riqueza en el país. Pero el resto, vaya, pregúntele pues a un pobre chileno a ver si no sé, pues si vive a niveles de europeos. Creo que ganan 400 y algo, 454, 450 contra los 394 del subdesarrollado Ecuador. O sea, y vaya a ver pues cuánto cuesta la vida en Chile. Entonces no es que hay, digamos, o sea, macroeconómicamente hacen negocios a nivel de la economía, pero y eso llega a todo el mundo. Entonces eso fue lo que creo que pasó. Allá, oiga, el agua es privada, todo es privado. Todo es privado. Todo es privado. Hasta la marihuana. Bueno, eso siempre ha sido. Es que también tienen ya venta de marihuana en cultivo. De cannabis. Oiga, le manda saludos Daniela Mariela Alvarado Andrade de. ¿Cómo se llama? Daniel. Bueno. Daniela Mariela Alvarado Andrade. Saludos a Daniel Cantos Colmo, dice. Caramba, hola Mariela, ¿cómo está? Oiga, te pasa que yo ando un poco con, ¿cómo es? Con Enzo, el deterioro, ¿cómo es? Franco deterioro, que usted me... Entonces usted me corta y después ya me olvido lo que estaba diciendo. Andrés, no sé si tú quieres agregar algo. En realidad lo que se está viviendo en Chile es bien delicada la situación, bien delicada. Como decía yo hace un momento, yo escuché un experto en... La pregunta, Andrés, ¿delicada o ejemplar? Delicada en el sentido de que no pueden llegar directo a resolver el problema, ¿no es cierto? Pero es ejemplar en el sentido que han demostrado ellos una entereza que de pronto el mundo se asombra, pero no sabían lo que estaban viviendo, como dice... El mundo es silencioso. Claro, estamos ante la faz del mundo, la pregunta, el mejor país. La pregunta es, ¿será que era una ira contenida, reprimida, que ya llegó y no lo soportó y que era tiempo de reclamar? Efectivamente, eso es lo que le decía, que veía un experto decir, que todo esto no es sino la gota que derrama el vaso, porque realmente ya estaba en la sociedad chilena, estaba harta de por 30 años soportar estas situaciones que han ocurrido. Y estas cosas, como usted lo acaba de decir, director, el problema de los jubilados allá es terrible. Es terrible. Aquí nos han querido vender siempre la idea de que el seguro social chileno es lo mejor. Mentira, mentira. La cosa ya es dura cuando un trabajador se jubila. Allá queda prácticamente en la indigencia. Entonces, estas cosas son las que han venido a rebosar ya el vaso y se desbordó todo. Se desbordó todo. Fue una cosa, pero que realmente es un ejemplo
para América Latina. Oiga, lo que pasó. Hubiera sido interesante tener aquí la llamada que hacía el hijo de Walter, que vive en Chile, ¿no? Sí, claro. Hubiera sido interesante escuchar al hijo de Walter en estos ¿no? momentos. Ahora, yo tengo un amigo que trabaja es profesor en una universidad allá en Chile, y casualmente ayer le mandé un mensajito por Messenger preguntándole qué opinaba él de la situación chilena. Vamos a ver qué me responde, y apenas me responde voy a traer la ponencia de este amigo. No, pues si al final lo podemos poner, como ya hicimos hace poco a través de Messenger, hicimos una transmisión. Walter estuvo en vivo también, no presente, pero sí en vivo, porque transmitió desde su casa. Y bueno, ayer estaba hecho el barbado, parecía un náufrago parecía. Señor Wilson, hay que regalarle una pelota de voleibol. No hay más. Saludos a Walter, saludos desde acá. Y saludos para Rosa Ayala, para Oscar Lino, para Delia María Alvarado Andrade. Gracias por haber compartido esta mañana este café con la tercera, con el que nos faltan 9 minutos. Yo pensé que ya nos estaba cerrando. Pero vayamos haciendo síntesis de todo lo hablado hoy día y hacia dónde queremos desde esta trinchera ir generando ese cambio de esa matriz mental necesaria para llegar a esa empatía que usted acaba de hablar como materia en Europa y que en Ecuador debería tener presente. Oiga, mire, casualmente yo ayer posteé en mi página algo sobre la sucretización, ¿no? Porque en el perfil de un amigo se ponía a Osvaldo Hurtado como la gran cosa, ¿ya? Un hombre inteligentísimo, eso no se le puede quitar, pero maquiavélico como el sol. O sea, Hurtado se sabe al pie y al revés y al derecho, el príncipe de Maquiavelo. Entonces, casualmente por esa discusión se me ocurrió a mí investigar sobre la sucretización. ¿Qué significó en realidad la sucretización? Porque el concepto que quieren hacer pasar es que fue lo mejor que se pudo haber hecho en ese momento. Pero es que siempre le van a decir lo mismo. Oiga, ¿en qué momento? Mire, el eufemismo quiere decir utilizar palabras para suavizar la verdadera intención de lo que usted está diciendo. En la época de los nazis, ellos decían campos de trabajo, para no decir campos de concentración donde mataban a la gente. ¿Ya? En Ecuador se utilizaron, hacimos eufemismo para pasar, yo qué sé, la ley de estabilidad monetaria, para poder hacer las leyes a favor del feriado bancario. Nunca le van a decir, ¿ya?, el verdadero concepto de las cosas. Entonces la sucretización siempre, no, es que había que hacerlo, porque si no en el país lo alarman y le meten el miedo. Entonces son una de las cosas que dijo Chomsky, ¿no? Utilizan el miedo para después hacer aceptar el mal menor. Esa es una estrategia. Entonces así mismo se utilizó. Y lo que pasó en realidad en esa época fue que hubieron empresarios, ya, que se endeudaron agresivamente en dólares, empresarios que tienen dinero guardados en sus cuentas en el exterior, millones de dólares, a los que después el Estado, o sea, todos asumimos las deudas en dólares de estos señores, y ellos lo que hicieron fue transformarlas en sucres, que con el tipo de devaluación y la inflación se licuaron esas deudas. El Estado las asumió, todos las pagamos, ellos siguieron adelante con sus fortunas, salvaron sus empresas. Oiga, si tanto se aboga por una economía de mercado... Ahí viene también la dolarización, pues. Claro, bueno, eso vino después. Eso vino después, y los favorecidos con la dolarización también fueron bárbaros. Así es, oiga. Y uno de ellos es el que está vivito y campeando y aquí, así es. Y reclama muchísimo. Ya, bueno, yo ya voy a sacar un tema de la dolarización y me pregunta. Entonces, el asunto es que, ¿quiénes se beneficiaron en esa época bueno, oiga, hay un listado de personas, pero entre esos aparece, por decir un nombre, Fernando Aspiazu, Roberto Dumbarreiro, Raúl Bacacarbo, Banco del Pacífico, Banco Continental, Alberto Dají, entonces, y es gente que manejaba la economía, ellos legislaban para ellos mismos. Oiga, pero bueno, yo lo que quería llegar es que cuando uno pone este tipo de notas, enseguida sale por ahí, bueno, amigos míos que yo los quiero mucho, pero enseguida me ponen unos ejemplos
realmente terrible. Entonces, la síntesis de lo que él me puso es que habemos personas amargadas, que hablamos de estos temas, en vez de dedicarnos a trabajar y a producir, porque eso es lo único que va. Oiga, aquí no hay ningún amargado, aquí no hay ningún amargado. Amargado yo no tengo un pelo. Resentido social, el que me conoce sabe que no tengo ni un pelo. Yo disfruto la vida como creo que tienen que disfrutarse, ¿ya? Pero también tengo conciencia social, pues. O sea, imagínese si todo el mundo se hubiera enfrascado en trabajar las 16 horas sin descanso, sin sábados y domingos, sin poder disfrutar de su familia. Imagínese que esta sociedad fuera así. Yo creo que mi amigo estuviera dentro de ese grupo también, pero hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? No, esto no está bien, ¿ya? Y no es que lo hicieron no es que lo hicieron porque eran buena gente, ¿eh? Lo hicieron porque se dieron cuenta que de esa forma podían ganar más dinero. O sea, no es que lo hicieron tampoco por buena gente. Entonces, no, ese es el concepto que se tiene. El pensador, el que propugna un cambio social es un amargado, es un resentido. No, señores, no es así. Es necesario dentro de la sociedad que existan estos individuos para que la sociedad dé pasos de mejora para todo el mundo. O sea, si no, ¿qué hacemos? Poner una soga y colgarlo. O sea, sí, pero estos son los conceptos que se manejan acá. O sea, chuta, mire, oye, yo hago un pocotón yo tengo mi trabajo fijo, en el que trabajo más de 8 horas al día, me levanto a las 5 o 6 de la mañana para poder ir a mi trabajo, ¿ya? Pero yo, aparte de mi trabajo, yo hago otro tipo de actividades que de pronto no me ingresan dinero y de pronto no me interesa mucho. Pero te hacen feliz, pues. Y no lo puedes, exacto. Y ese de pronto es el aporte que yo hago, pero esto, o sea, tratar de hacerle comprender a alguien esto, con ese perfil de que todos, de que, o sea, ya es desgastante, es inútil, porque no lo van a entender. Lo que sí pedimos es que respeten esa posición de personas que no son como ellos, ¿ya? Que no están pensando en que la felicidad solamente es posesión, que de pronto hay otras cosas en las que pueden aportar para que la sociedad sea un poco mejor. Pero que también nos respeten los derechos de opinión. Exacto. O sea, podemos disentir, pero de ahí a decir que solo son ellos, o sea, tampoco así. Pues. Porque la idea casualmente es ¿cuándo se genera un pensamiento crítico? Como para ir cerrando. Oiga, pero este es el concepto que manejan los libertarios, ¿no? Este es el concepto que se manejan los libertarios y ya le digo, como es gente que está enquistada en las capas del poder, de la comunicación, este es el concepto que logra constantemente pasar. Suerte que hay una... Oiga, yo el otro día dije que conversando con una chica, y ya se nos está acabando el tiempo, y mire que salió este tema interesante ahorita, porque se ha hablado de los millennials, de que son fofos, de que no tienen nada, pero nos han dado una lección estos millennials en estos problemas que han habido tanto en el país como en Chile, ¿eh? Nos han dado una lección. Parecían que los tenían embobados con esto, pero en cambio lo han utilizado como una herramienta para ponerse de acuerdo. Fueron ellos los que hicieron el asunto del metro en Chile, que se pasaron sin pagar, y eso fue lo que encendió la mecha de la protesta. Entonces, yo he conversado con algunos de estos muchachos y tienen conceptos interesantísimos, ¿eh? Y conversando con estos muchachos, aquí me van a decir que soy un amargado, entendí por qué debemos morir. ¿Sabe por qué debemos morir? Porque esta sociedad nuestra, ya con sus años, que está cómoda o ya tiene su vida de una forma establecida, no le interesa cambiar nada. O sea, ya vive en la zona de confort. Exacto, entonces no le interesa cambiar nada. Y entonces es necesario que venga esta fuerza arrolladora de la juventud, idealista, con sus nuevos conceptos, para que se pueda cambiar ciertas cosas en esta sociedad y que sea mejor para todos. Entonces, por eso comprendí, si no nos morimos nosotros y no damos espacio a estas personas... Bueno, Cervantes decía que en realidad la dinámica, sin la juventud no hay la dinámica de la verdadera revolución. Oye, que son los jóvenes los que generan ese cambio revolucionario con sus ideas. Pero en cambio los ridiculizamos, pues. Entonces ahí vienen los grandes triunfadores y los ridiculizamos a esta juventud y que son resentidos sociales. Bueno, ¿cuántas veces nos dijeron a nosotros resentidos sociales? Porque también pasamos por esa edad.
Y el problema es que la vaca nunca se acuerda que algún día fue ternera. Sí, bueno, yo le digo, yo no me considero ningún resentido social, me considero es que de pronto tengo un poco más de criterio social, de conocimiento de lo que realmente, de cómo funciona la sociedad, porque si usted no comprende cómo realmente funciona la sociedad y cómo ha funcionado siempre, para eso se necesita, yo qué sé, ir un poco más allá de la historia que nos cuenta, sino ir a ver, chuta, bueno, ¿y qué realmente pasó aquí? ¿Y por qué pasó aquí esto? ¿Ya? Entonces usted aprende a descubrir, o sea, qué es lo que ha pasado, cuáles son las dinámicas, por qué Centroamérica ha tenido tantos problemas, tantas dictaduras, porque de pronto se hicieron los monocultivos, arrasaron con todo, implantaron la palma africana como un monocultivo y todo el resto no servía y la gente que se oponía la mataban. Entonces todo ese tipo de cosas, la única forma de darse cuenta o comprenderlas es leyéndola y no investigar qué pasó. Si es que le interesa, obviamente. Si solamente quieres hacer billete para comprarte un carro nuevo, para comprarte una casa, para irte de viaje a los Estados Unidos, no vas a llegar a esto. Y perfecto, no importa, no hay problema, pero tampoco critiques al otro que de pronto quiere ir un poco más allá. Y de pronto con este aporte, aunque sea ridículo, desde esta trincherita, ya de pronto a alguien le sirve generar un tipo de pensamiento crítico y eso puede contagiar a otro y así sucesivamente. Y que casualmente vemos que ha funcionado, ya porque, nuevamente voy al discurso inicial, vemos que hay un despertar o una efervescencia a nivel mundial, ya que está de una forma u otra presionando para que las cosas vayan cambiando. Sí, señor. Bueno, vamos despidiendo programación. Andrés. Bien, ha sido una programación muy como sustanciosa en la parte final. Y agradezco a todos los amigos que han estado en la sintonía y el próximo sábado estaremos aquí como siempre. Bueno, vendemos preparados ya con temas específicos como era nuestra dinámica. Ahorita un poco la dinámica se quedó, está bien, digamos, un poco de pausa, pero ya vendremos con nuestra dinámica de hablar sobre ciertos temas puntuales para yo creo aportar, que sí sería importante tener ya también un invitado con respecto a lo que es la área de salud para el adulto mayor. Sí, obviamente. Fundamental. Tenemos que hacer la segmentación del programa como originalmente lo hacíamos, que de pronto va a generar también dinámicas simpáticas, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es ir generando ese cambio en esa matriz mental e ir generando la empatía y también el desarrollo del pensamiento crítico. Gracias por habernos permitido compartir con ustedes Un Café con La Tercera. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuela de Empatía. El próximo jueves se celebra señor. el Día de los Difuntos en Ecuador, donde salen a la luz varios ritos y tradiciones prehispánicas en las que la muerte o bien no existe como concepto, es entendida como transformación o sirve de puente con el más allá.